Listo, así que bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos, todas, todes. Em, ya uno se va acostumbrando a hablar así. Espero que se encuentren todos bien. Hoy volvemos a Italia. Volvemos a Italia, pero vamos a ver lo que yo les decía de que hay definitivamente aspectos de el Renacimiento del Norte, particularmente flamenco, pero algunos aspectos también franceses. Acuérdense como los colores vibrantes de los manuscritos iluminados, que vamos a ver que se transfieren al arte que se va desarrollando en esta segunda mitad del 480, pero obviamente no sin repasar a dónde habíamos dejado todo este tema. Entonces, esto pues nos devuelve a lo que habíamos abordado el año pasado y de la clase, pues la penúltima clase del año pasado, en donde vimos la pintura del 480 o las primeras partes. Dentro de eso habíamos abordado la búsqueda em, de enaltecer la técnica, verdaderamente querer tener hacer obras que resplandecen por su capacidad de dominio de la técnica en sí. Y entonces era como, por decirlo a nuestra manera en Tico, la idea era poder rajar, ¿verdad? Rajar con lo que se podía hacer y obviamente pues estamos ante obras que principalmente van a ser de una temática religiosa, pagada ahora sí por un nuevo mundo de mecenas que no habían existido antes, que eran los comerciantes y los banqueros. Ellos van a tener gran prosperidad, especialmente en Italia, que en este momento son pequeñas repúblicas, que entre ellos se están peleando constantemente, pero no era un sistema feudal. Entonces, dentro de estas, digamos, tipo ciudades-estado, estas repúblicas, se genera mucha prosperidad y con eso pues un gran interés en enaltecer sus ciudades, ¿verdad? Para generar esa como que honor y dignidad. Y eso se va a dar pues en todas las ciudades, pero la cuna que se le llama, por ejemplo, a Florencia, la cuna va a ser en Florencia. Ahí es donde van a, por lo general, va a ser como la fuente de innovación en las artes en este siglo. Entonces, definitivamente cosas están sucediendo en otros lugares, pero como que todos están mirando hacia Florencia y de ahí vamos a ver pues estas grandes innovaciones. También importante señalar cosas como, por ejemplo, que lo podemos identificar bien acá, cómo funcionaban estas comisiones artísticas. Tenemos contratos que existen para los cuadros que se pintaban, en donde el mecenas pone exactamente cuánto de cada material puede usar o debe usar el artista, y el artista está a cargo de buscar sus pigmentos, ¿verdad? Pero entonces va a ser X cantidad de lápiz lazuli, que es uno de los colores más caros y difíciles de obtener, que es el azul, que viene de Afganistán. Y bueno, el rojo también, colores muy caros, o el mismo, la cantidad de pan de oro que se va a usar, oro, literal, oro que se está aplicando a la obra. Entonces, todo eso queda dentro del contrato y así el mecenas podía como que también enseñar a su público su riqueza. Entonces, de cierto modo, lo que habíamos visto en el norte era un poco más, habían las grandes obras, estos grandes altares y retablos, pero también, por otro lado, había todo un crecimiento de un arte más personal como para la casa. En Italia, todavía mucho de estas obras, las grandes obras, van a ser para destinarlas en las iglesias, donde enaltecía la familia que pagaba por eso, ¿verdad? Pensemos cómo en la época gótica eran los gremios que pagaban por cierto vitral y entonces todos sabían que este es el vitral de tal gremio. En este caso va a ser principalmente familias que habían prosperado con todo este comercio pues sistema bancaria que van a poner en práctica y que va a acompañar todo este comercio, ¿verdad? Que mucho más fácil para que comerciantes no tengan que llevar
cargar un montón de dinero de un lugar a otro, entonces todo este movimiento podían haber diferentes sedes del banco y entonces eso ayudaba, pero claro, obviamente se están dejando pues, sus intereses, ¿verdad? Sus intereses. Entonces, bueno, el nivel de detalle que se logra y el interés en poder enseñar esa capacidad. También la perspectiva cónica, ¿verdad? Esta búsqueda de poder no solo retratar la figura humana de la forma más realista o naturalista posible y con sus pesos, con el peso que cae con la gravedad y que ahí los pliegos de las telas van a ayudarnos a entender, comprender el cuerpo que está ahí debajo y no necesariamente pues un cuerpo más etéreo, ¿verdad? Entonces, esa solidez de la masa acompañado por esa búsqueda de una fiel representación del espacio y de la profundidad a través de lo que es la perspectiva cónica, ¿verdad? Este sistema que Masaccio aquí está adaptando, inventado por Brunelleschi, pero adaptado en pintura de la mejor manera inicial por Masaccio. Traigo esta imagen de Paolo Uccello porque, bueno, de cierto modo, este dinamismo se va a apaciguar con el tiempo en el Renacimiento, es más bien una búsqueda de cierta serenidad eventualmente, pero sí aquí esta obra es majestuosa en su capacidad esa incipiente búsqueda por tratar de retratar la figura humana de todas las posibles, como que posibles ángulos y definitivamente explorando lo que se puede hacer que lo que podemos ver, por ejemplo, con estos caballos, ¿verdad? Esa profundidad que ocupan, o con esta figura de acá de que está en esfuerzo, o como una temprana búsqueda del esfuerzo, de este cuerpo que se extiende en el espacio, ¿verdad? Y que es muy complejo poderlo pintar, pero hay esa búsqueda por hacerlo. Entonces, cómo eso pues, va a ser parte de esta investigación en verdaderamente tratar de retratar naturalistamente el entorno y las personas. Todo eso lo vemos conjugado en esta excelente, fantástica obra de Masaccio, que es parte de, creo que sí les traje, no, no les traje la imagen, perdón, en una capilla, ¿verdad? Es un fresco, entonces hay que acordarnos que la importancia de esa técnica del fresco que bueno, no desafortunadamente, pero a ver, ahora que hemos visto lo vibrante que son los cuadros del norte, entendemos por qué estos se ven tan opacos. Sabemos que es una cuestión de materiales, pero pues se entiende por qué va a impresionar tanto cuando llega esa influencia hacia el sur, ¿verdad? Pero bueno, lo que sí vemos aquí consolidado es un tratamiento de la perspectiva, del espacio y de las figuras dentro de ese espacio que es totalmente convincente. Algo que no podríamos decir que no se domina o que no hay esa búsqueda por tratar de verdaderamente retratar el espacio eh, de la manera como que más científica posible. E incluye también elementos de la perspectiva atmosférica. Entonces, eh, diferentes técnicas que se introducen para generar esa sensación de que esto se prolonga en el espacio. Por ejemplo, esta figura más atrás de este discípulo más pequeño que las figuras que están adelante, ¿verdad? Entonces, esa perspectiva que se da entre ellos, la perspectiva atmosférica, que las montañas en el fondo son más claros que los que están más cerca, que se ven con más detalle, más oscuros. Se incluye también, o vemos también en esta imagen, la importancia de la narrativa, ¿verdad? En donde la idea es que a través de la imagen se pueda contar la historia y entonces en una misma imagen se integran los tres momentos de la historia, en este caso el pago del tributo, es el recolector de tributo o de puestos, que es el romano, que es el único que tiene la vestimenta corta, le está solicitando y ahí es donde también vemos este interés en el dinamismo y lo que puede comunicar el cuerpo. Acuérdense lo estático que era todo en la Edad Media, ¿verdad?
Aún en lo gótico todos son como muy estáticos, muy pegados ahí en el tiempo. Estos más bien no, los artistas están aquí experimentando con estas expresiones corporales que nos, en este caso, cuentan la historia. Entonces aquí está el recolector, deme la plata. Jesús dice, vaya Pedro, este es Pedro con la barba, vaya Pedro al río, saque el pescado, el pez, y de la boca del pez ahí va a tener la moneda, y con eso le paga aquí, pues ahí está en el río, y aquí lo vemos pagándole al mismo recolector. Entonces, ¿cómo se puede contar la historia? La importancia de no solo el componente o el aspecto didáctico, pero también esta búsqueda de que el arte en este momento sea un espacio dentro del cual se pueda proyectar el espectador, ¿verdad? Porque ya con todo el pensamiento humanista, al bajar del cielo todas estas figuras que habían, acuérdense los fondos dorados, ¿verdad? Todos es un campo celestial, lo cual vemos todavía un elemento de esto acá atrás, aunque pues es solo un poquito, pero todos esos íconos, todas estas obras de vírgenes santos, Jesús, pues todos ellos en este campo celestial, ahora en la era humanista, los estamos trayendo a la tierra, ¿verdad? Y para estar aquí entre nosotros, y estas son personas que de verdad vivieron, y usted se puede insertar en esta historia, métase en esta historia. Entonces, todo esto era también parte de como las teorías de para lo que podría funcionar y cómo funcionaba el arte. Entonces, bueno, tenemos eso, tenemos esta gran individualización de las caras, de las figuras, y también un interés en lo psicológico. Entonces, donde tenemos artistas que están estudiando las fuentes y de ahí tratando de pensar cuál sería ese gesto que tendría esa figura en ese momento de la historia. Siempre en la edad, pues, la Edad Media, o sea, el arte medieval en general, iba a tener estos elementos, o sea, estas caras mucho más estoicas en que, no sé si se dice estoico, pero bueno. Quería consultarles un segundito. ¿Ustedes están viendo bien el video o se les está entrecortando? No, está bien. ¿Está bien? No, ¿No? está bien. Sí. Ah, bueno, entonces seguro solo es en Sí, el... se ve bien. Ah, Ujú. ok, ok, perfecto. Gracias. Ok, entonces, la importancia esta de la psicología integrada a la obra, ¿verdad? Y esa consideración. También luz y sombra, aquí más bien vemos bello tratamiento de la pintura, en donde vemos la luz y cómo la luz le cae aquí al ceño fruncido de Pedro, para que nos quede bastante claro que está muy preocupado el hombre. em, y, pero también luces y sombras para generar esa solidez, esa masa corporal que tiene peso, que está parado en el suelo, ya donde sea que están, ¿verdad? En este espacio que nos están retratando para que nosotros nos insertemos, sentimos que están ahí parados. No están ahí como todos medio, como que volando en el espacio, que era una cuestión, pues, de la Edad Media, dentro de esta búsqueda como más etérea de estas para las figuras que se estaban representando. Entonces, aquí luces y sombras aprovechadas de tal manera que nos dan todas esas posibilidades de representativas, ¿verdad? El cuerpo humano, el interés por estudiar el cuerpo humano, y que ese cuerpo humano es una que vamos a tener artistas que están buscando modelos para posar, ¿verdad? Y entonces estas son imágenes que de cierto modo todavía se liga con lo gótico anterior, en donde el desnudo es esta representación de la vergüenza, ¿verdad? O de la pena, pero aparte de eso, los cuerpos en sí ya están cobrando como que ese naturalismo.
Entonces, ¿y qué es un naturalismo que se logra a partir de estar observando, ¿verdad? Y querer ir, no es lo que sabemos que como es, se representa un cuerpo, sino que voy a ver un cuerpo como es y tratar de retratarlo tal cual. Em, Paso a otro artista que nos permite entender un poco más estos cambios. Ambas obras que les voy a enseñar son de Fra Angelico, pero las diferencia como unos 20 años. Y sentimos por este lado, y me disculpo por no haberles traído de ejemplo de Las Bellas Horas de Duc de Berry, que era ese manuscrito iluminado, pero esa preciosidad, ¿verdad? Esos colores que son tan, eh, y que nos remiten también como los colores de vitral de las iglesias y catedrales góticas, ¿verdad? Este juego con la luz que es muy, como que muy parecido a lo gótico, y luego ver el ejemplo de una obra casi 20 años después, en donde vemos que es un poco más sombrío, también tiene que ver con el material, ¿verdad? Que en este caso es un fresco, pero, pero también, ojo, la diferencia en el tratamiento del cuerpo. No sé si ustedes notan, si pueden ver. em, o sentir alguna diferencia basado en lo que ya he dicho de las obras anteriores. No sé si ven o sienten algo acá. Ambas son escenas de la Anunciación, pero una es de 20 años después. Les doy un chancecito para que vean. La más reciente es más fluida, ¿verdad? Se siente, hay más movimiento. Ok, definitivamente ese dinamismo, esa observación. la luz es muy diferente. Cuando trabaja la luz, la sombra, la luz es Exacto, sombra. exacto. Ojo que aquí tenemos una muy clara fuente de luz que le cae a la espalda del ángel y que de este lado hay una sombra. Aquí más o menos lo integra un poquito aquí cerca de la rodilla, pero en general todo esto es la misma cantidad de luz que le está cayendo al santo. Entonces es como más pintoresco que buscando ese naturalismo en la representación, ¿verdad? Quizás también más, más real, más pictórico, hay más detalles y no es tan la cara no es tan caricaturista. Igual con otro tratamiento de color completamente distinto, Ujú, pero veo más detalles, ujú. más realismo. Sí, es menos patrón. A ver, sí se ve bastante patrón en lo que son alas, pero en general esto es hay mucho patrón y por ende es muy plano. Mientras que en este caso es más esta búsqueda de esos aspectos realistas y que las manos en sí no, y ese brazo, ¿verdad? Vea qué pochotoncito es ese brazo. Mientras que aquí, perdón, mientras que este es un poco más, que entonces, ¿por qué me está saliendo? ¿A ustedes les está saliendo algo en la pantalla? Meeting duration, ¿o no? ¿No? Ah, ¿No? ok. No, me está pasando cosas rarísimas con la combo y perdón por eso, pero está funcionando. Creo que todo eso es definitivamente cierto. La cara en sí, una búsqueda tal vez como dice yo, de un poco menos caricaturesco o buscando ser un poco más como una persona real, aunque siempre idealizada, ¿verdad? No es una persona que podríamos decir que tiene sus caracteres, sus atributos faciales así muy demarcadas. Otro aspecto que es importante señalar es el peso. Ojo que se siente mucho más, y vuelvo a la palabra terio, con respecto al ángel a mano izquierda, y que eso todavía es como muy gótico, ¿verdad? Este ángel que flota, y mientras que el ángel que está a mano derecha acaba de aterrizar, ¿verdad? Y su Ujú. peso ya ha llegado al piso, la manera en que le caen estos pliegos, esto es como súper decorativo, ¿verdad? Todos los elementos verticales, estas líneas verticales es como algo decorativo. Aquí son los pliegos del atuendo, de la vestimenta que anda. Entonces, bueno, eso también son cosas que son importantes y que lo podemos ver y es que, digo, hoy estuve viéndolas y yo qué interesante comparar estas dos y ver
esos cambios. ¿Y por qué es importante señalar esos cambios? Porque a lo que estoy tratando de llegar es que todavía al inicio del 480 tenemos aspectos de la Edad Media presentes ahí y que inevitablemente alguien que probablemente su acercamiento principal es a través de manuscritos iluminados a otras fuentes de arte, además de lo que está viendo alrededor, pero que en este momento el 26, tal vez hay menos, el 26, 21 creo que es la invención de la perspectiva cónica. Entonces digo, obviamente no la iba a poder integrar, mientras que ya 20 años después esos aprendizajes se van integrando, los diferentes aprendizajes, lo que nos aporta Masaccio, lo que nos aporta Brunelleschi, lo que nos aporta los diferentes artistas que van a conformar Donatello en la escultura anterior a él, Ghiberti, ¿verdad? Todas estas figuras importantes que van a ir alimentando el estilo que se está desarrollando, las experimentaciones de los artistas, las investigaciones que están haciendo visualmente a través de las obras que se les solicitan, ¿verdad? Y entonces ver ese peso nuevamente aquí todavía son estos pliegos que son bastante decorativos y que los íbamos a ver continuados en el norte de Europa, donde los pliegos no necesariamente tienen tanto sentido, mientras que aquí sí. O sea, ese drapeado tiene sentido, ella tiene, aunque todavía sigue siendo como muy o sea, no es musculosa y sólida como eran como son las figuras eran las figuras de Giotto o las figuras de Masaccio. Ella sigue siendo como toda delicada, pero es porque es la Virgen y esa es la visión de él de la Virgen. Igual es una figura que tiene esta cara idealizada, no es una cara que es particular. em, pero bueno, ese interés en todos esos aspectos, la iluminación, las luz, sombras, drapeado, cuerpo, movimiento, dedos que son un poco más proporcionalmente correctos que estos, que son como súper alargados, que es algo muy gótico. Entonces vemos esos cambios presentes acá. Vemos también el interés, y sé que estoy repitiendo mucho, pero quería volver de lo que habíamos visto, pero quería recalcar estas cosas antes de seguir adelante. El interés por parte de los artistas también de acercarse a la vida humana. Entonces, aquí tenemos una Madonna y niño, eh, pero se asemeja a una madre y un bebé de ese momento. Está vestida con la moda del momento, tiene digamos, su pelo y este velo que anda encima, pero también cómo ella tiene la frente, se la amplían porque era la moda también, entonces se sacaban el pelo de acá adelante las mujeres porque era de la moda. Y entonces se está representando a la Virgen María como una figura, como santa del momento, ¿verdad? Eh, ¿Qué tan loco? Si pensamos de que 100 años antes era importante que mantenerla en ese campo celestial donde no nos fuéramos a confundir que no es divina y la ponemos y la como entremezclada entre nosotros. Claro, bella, ¿verdad? Bella tiene que ser bella y tal vez eso es lo que nos permite verla así, pero definitivamente es una mujer pues de ese momento que se podía ver reflejada ahí. Y es un bebé que es todo gordito, ¿verdad? Acuérdense los bebés que habíamos visto que eran como señoritos chiquititos. En este caso sí es un bebé con sus gorditos y vemos los ángeles que lo acompañan, qué pícaros que son, ¿verdad? Que nos están mirando y este otro de atrás no se le ve bien los ojos en esta representación, pero sí se le notan los ojos cuando uno lo ve, ve la obra de cerca y es como la inocencia de estos chiquitos y esos cachetitos, ¿verdad? Y entonces todo eso solo se logra sí, viendo a los bebés. Entonces también esa búsqueda ahí presente. No sé si alguien quisiera decir algo, mencionar algo, opinar algo. No, yo sigo, pero quiero darles el espacio. Ok. Y terminamos más o menos en lo último que habíamos visto fue el hecho de que va a crecer este tipo de arte que no había antes,
que era el retrato, ¿verdad? Pues el retrato. No es por decir que los mecenas de obras de arte no se habían integrado a las obras anteriormente, pero muchas veces eran, como habíamos visto en el libro Iluminado, pues por ahí, o en grandes obras que iban a estar en las iglesias, pero un cuadro que es además un retrato de uno y pues para tener ahí la imagen de uno para la posteridad, después de la muerte seguís en vida a través de la imagen. Tenías que tener mucho dinero para lograrlo. Muchas personas, o sea, muchas de las personas retratadas que existen de este periodo, no sabemos todos quiénes fueron, pero claramente tenían que haber sido personas pudientes. Este se asume que es Mateo Olivieri por la inscripción, pero no se sabe, o sea, falta como más, uno nunca sabe si alguien integró algo posteriormente o eh, pues, digamos, no hay registro mayor que nos permita saber si efectivamente era de él. Pero algo que es importante señalar es, ojo, la diferencia. Estamos hablando, estas son las obras que habíamos visto de Robert Campin, que vemos, a ver, en ambos casos tenemos pues artistas y retratados con un alto nivel de detalle, pero definitivamente el interés de los del norte por integrar un poco más ahí sí podríamos usar la palabra realismo, ¿verdad? Las arrugas, eh, él tiene un poco de ojeras, ¿verdad? Una cara que parece que tiene alguna preocupación detrás, ¿verdad? Entonces, en este caso, estos son los de Renacimiento del Norte, más o menos el mismo periodo de cuando se crea esta obra. Pero hay que tener presente también que la tradición italiana, bueno, en ese momento no era de Italia, pero la tradición va a ver hacia atrás, hacia el ejemplo romano, ¿verdad? El ejemplo clásico, en donde había un montón de, pues, remanentes de estas figuras en relieve, de grandes figuras, en ese caso, Julio César y Augusto César. Pero claro, la idea de alinearse con esa historia. Una de las últimas obras que habíamos visto es Piero la Francesca. Aquí empezamos a ver ciertas cosas que son interesantes. Igual, son perfiles, ¿verdad? No nos hemos apartado todavía de eso, nos gusta el perfil, pero en este caso es un díptico y la historia esta es muy linda. Bueno, no es tan linda, pues, pero depende cómo lo vemos, si lo vemos romántico o no. Él manda a hacer estos retratos de ellos cuando muere Batista Sforza, la esposa de él. Entonces, este es un retrato póstumo que se dice que tal vez hasta que se pintó la cara de ella a partir de una máscara mortuaria y definitivamente hay un elemento un poco muerta ahí de la pobre mujer, pero importante es algo que sí vemos que es cada vez más parecido a lo que habíamos visto en el norte, con el gran nivel de detalle en la manera en que se representa la riqueza, ¿verdad? Entonces, todas las joyas, la ropa con este brocado de ella, esta otra cadena que tiene con esta gran piedra preciosa ahí, ¿verdad? Y se integra también el paisaje, lo cual también ese interés en el paisaje integrado a cuadros relativamente pequeños va a ser básicamente una innovación del norte y que se va a empezar a integrar acá, porque no les traje muchos ejemplos, pero muchas de las tempranas obras no necesariamente tenían un fondo detrás. Y aquí ya vemos eso integrado, son las tierras de ellos y ellos grandes, magnánimes en este espacio con esas tierras detrás, ¿verdad? Y pues retratado todo eso, representado con bastante minuciosidad, bastante alto nivel de detalle. Algo que también es interesante es pensar que normalmente
aquí es donde uno podría decir que es también un poco romántico, que normalmente, especialmente los hombres, importante que se representen mirando hacia la derecha, ¿verdad? Como las monedas. Pero en este caso es ella que está mirando hacia la derecha y él la mira a ella, como que no en la dirección en que posan todos los emperadores, sino que él está dando la. Pero también está la explicación de que él había sufrido un accidente y entonces no tenía un ojo y le faltaba parte de la nariz del otro lado. Entonces también puede ser por eso que hayan escogido representarlo él mirándola a ella. Era un díptico, entonces originalmente se cerraban, actualmente pues están en un solo marco, los dos mirándose para la eternidad. Em, y sí, bueno, podemos entender nuevamente cómo era solo personas de un alto rango social que iban a tener la posibilidad de retratarse y seguir viviendo para siempre en la memoria histórica, por lo menos por lo que tengan de vida de estas obras. Ok, ya, entrando en algo que es eh, nuevo para nosotros. Esta es una obra que es sumamente interesante y fue sumamente impactante. Pintado por Hugo van der Goes en, en Bélgica, o sea, en Bruselas, y em, mandado a hacer por la familia Portinari. Entonces, los Portinari es una familia bien de Florencia y Tommaso Portinari, que está aquí representado, uno de los donantes, em, eh, manda hacer este altar, o sea, este tríptico que se va a poner en el altar, eh, y lo pueden ver cómo se ve en sí. El tamaño es bastante grande, para que se den una idea. Él lo manda hacer para este edificio, y no se preocupen, vamos a volvernos a las otras imágenes. Pero este edificio es el Hospital Santa María Nuova en Florencia, un hospital y que sigue funcionando hasta la fecha. Es creo que el hospital más longevo del mundo, que habían mandado a hacer la familia de los Portinari una o dos décadas, generaciones detrás, o sea, atrás de él, a inicios del 480. Noten todos estos elementos arquitectónicos que son muy clásicos, ¿verdad? Esos arcos, el uso tan geométrico del espacio, tan medido del espacio, la integración de estas cornisas, las pilastras que están acá, o sea, todos esos elementos se iban a integrar y un espacio que se siente muy medido, ¿verdad? Muy modular, que era que reflejaba parte de ese sistema tan modular que se utilizaba para racionalmente construir los espacios, a diferencia de lo gótico que era mucho más orgánico, ¿verdad? Entonces, ahí vemos eso reflejado. La familia Portinari manda hacer esto 2 generaciones atrás. Él está en Bruselas, ahí representando partes, o sea, el representante de los Medici en Bruselas y tiene bastante plata, quiere mandar a hacer un altar para la capilla o la iglesia que está junto a eh, este hospital. Este es la iglesia. Obviamente ya esta obra no se encuentra ahí, se encuentra más bien en el Uffizi en Florencia, en el museo. Ok, otras cosas que son importantes. Aquí quería enseñarles los donantes porque pues es una belleza. Son los padres, ¿verdad? Y Tomaso, y esta es María, y sus hijos, los 2 hijos de acá, Antonio, y este se me olvida cómo se llama, tenía un nombre un poco extraño, y Magdalena. Y van acompañados todos ellos por su santo patrón o santo patrón. Entonces, pues aquí estamos ante San Antonio, Santo Tomás, María Magdalena y Santa Margarita. Metieron al pobre porque nació después de que se hizo toda la composición, vino después, entonces lo metieron ahí, pero no hubo posibilidad de integrar el santo de él.
así pues ya la composición estaba hecha. Pero bueno, son anécdotas. Ok, entonces, esta es una obra hecha en Bruselas, mandado a Florencia. Y es todo un éxito. La gente queda abrumada con lo que están viendo, porque es en óleo. Ahora, sabemos, y como vimos anteriormente en el caso de los duques de Sforza, los duques de Sforza tiene elementos que ya el artista iba a tener conocimiento de lo que estaba pasando en el norte, esa integración del paisaje, ese nivel de detalle en los objetos de lujo, pero no era, aquí ya cualquiera podía ir a ver una de estas obras, cualquier artista novato podía ir a ver lo que estaban haciendo allá, ¿verdad? Y llega a Florencia, y desde ese momento en que llega, la obra es del 76-78, pero creo que se instala y ya está como, y acuérdense también, importante señalar, que como es un tríptico, cerrado. Entonces tenía pues esos cuadros, como esas pinturas muy en grisalla de la Anunciación, pero como estatuas, perdón que no les traje la imagen cuando eso está cerrado, y en días festivos se abre. Y entonces, ¡guau! ¿Verdad? La luz tan vibrante que tiene la obra, obviamente pues hoy en día lo vemos con luz eléctrica, pero además, si estás viendo una obra como estas con candelas y esa luz penetra, como les había explicado, las capas y capas y capas de veladuras y cómo puede rebotar la luz. Dicen, yo no lo he visto, pero dicen que los rojos en particular em, emanan como una luz como que muy vibra en sí. Entonces, bueno, espectacular y obviamente muy impactante. ¿Qué vemos? Los donantes que ya les había hablado. Ah, bueno, aquí quería traerles esta cita y perdón que voy a leer la cita completa, pero Se fue mi sonido. no, perdón, no sé por qué, perdón. El tríptico Ah, ya. portinaio de Hugo van der Goes abarca los numerosos aspectos de la pintura renacentista del norte que cautivó a las otras partes del mundo. Esta obra de arte en particular encarna a la perfección todas las cosas que se pensaba que hacían mejor los pintores del norte de Europa. La representación de paisajes complejos que se extienden en la distancia, cielos que parecen capturar la luz en diferentes momentos del día o en diferentes circunstancias, rostros que aparecen altamente individualizados, incluso cuando no están destinados a ser retratos reconocibles, y con detalles increíblemente minuciosos representados cuidadosamente en todas partes. Teniendo en cuenta este triunfo del virtuosismo artístico, junto con las fascinantes capas de simbolismo de la obra, no sorprende el impacto directo e inmediato del retablo de Portinari en el mundo del arte de la Florencia de finales del siglo XV. Es después de este momento cuando vemos, en particular, un mayor individualismo en los rostros italianos y quizás aún más importante, un rápido aumento en el uso de pintura al óleo en las ciudades-estados italianas. Entonces, nos queda muy claro cómo esta obra vino a cambiar bastante. Algunos artistas habían tenido acceso a ejemplares o habían viajado, tal vez unos cuantos, pero no muchos, y se hablaba, pero el poder ir a ver y observar directamente y estudiar la obra fue una oportunidad imprescindible, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué vemos? Este es el panel central, es el- la visitación de los pastores y aquí vemos todos estos otros grupos, digamos, de figuras, pero cada uno y cada grupo, agrupación con bastante espacio. Ojo que es un espacio comprimido, es un espacio como extraño, no han logrado dominar, se podría decir, la representación del espacio como lo lograron los italianos. Vemos que las figuras como que son más, flotan un poco más, ¿verdad? No están pisando tierra.
Sin embargo, vemos los otros detalles que sí son claves que acabamos de leer. Em, eh, bueno, traigo esta para ver el pobre bebé, el pobre Jesús que está todo solito ahí en el piso, siendo como venerados por todos, pero se ve bien, solo que a mí siempre como que uno siente un poco la distancia, pero también el íntimo vínculo que tiene María con el bebé, o sea, en cualquier momento ella va a ir a agarrarlo, ¿verdad? Em, ella tan joven, además, pero definitivamente en el caso de una figura como la Virgen, no es necesariamente, no tiene una cara así con ciertos, como hemos dicho, atributos faciales que la podrían identificar como una persona específica. Em, Gran nivel de detalle, ¿verdad? En este caso hay diferentes capas, además de simbolismo dentro de esto, como por ejemplo el hecho de que los capiteles corintios se relacionan con la Virgen María, entonces como otra representación de ella, o el Me ángel. interesa, perdón, me interesa, si puede volver un momento, la sencillez de María, que no es elegante, que siempre lo vemos con un atuendo mucho más elegante. Aquí es con increíble detalle de las manos y así, pero está muy humilde Ujú, ujú. y me parece No es reina, muy hermosa. ¿verdad? No es reina. No es Ajá. reina, exacto. Y que aunque hemos visto de cierto modo esa sencillez, tal vez con las obras de Fra Angelico, no con, diría yo, con esa misma humildad, sí, es como muy humilde ella. Y tampoco Muy tiene tierna, halos, ¿verdad? Los halos estos tampoco tienen los círculos en la cabeza. sí, ninguno tiene, Ninguno, ni los ángeles, ni ninguno. no tiene. Ujú. Sí, se ve como más humano, más Sí, en terrenal. ese sentido, tal vez más terrenal también por el alto nivel de detalle, ¿verdad? Que logra en, Eso iba a decir, perdón, eso iba a decir que las manos se ven muy interesantes, tanto las de la Virgen como los del otro, ojo que eso, está a la izquierda. Ajá, no sé, sí. que me devuelva, perdón, me devuelvo a otra, a esta imagen. Sí, y que verse en las manos de ella se le ven venas y todo. Y también en la imagen que está antitos de esta, que es como donde se ven todos, el que está a la izquierda también, ¿ves? Este con la capa roja, Ujú, ajá, unas manos, eso, como son las manos, ujú. Y además llenas manos de... fuertes, ¿verdad? O Sí, sea, sí, como, sí. acuérdense las manos góticas, ¿verdad? Todas alargadas, Ah, los dedos y como que sinuosas y como que nunca habían hecho un día de trabajo en la vida. En este caso, sí, no, son manos que han trabajado y la capacidad artística de poder representar con ese nivel, o sea, con tal nivel de técnica, ojo, las manos de los pastores. Em, Son una, debería de haber, no sé si no los tengo más de cerca, pero todas las maneras de poner las manos y en cada uno es totalmente convincente que es una mano y que tiene como diferentes aspectos como del escorzo, de cómo como que el espacio que contienen estas manos que le salen ahí del manto que anda puesto. Pero bueno, esa capacidad y aquí también, estos sí parecen ser retratos muy fieles a una persona. O sea, no es por decir que hubieran sido retratados, pero como que alguien decidió ahí posar, pero sí él está observando personas particulares, les está dando a estos que son los pastores, no las figuras divinas, rostros muy individualizados, ¿verdad? ¿Qué más? El alto nivel de simbolismo, gran nivel de detalle, o sea, detalles pues, de una minuciosidad que habíamos visto, que yo les comentaba, que a veces usaban hasta pinceles de un pelo, ¿verdad? El simbolismo presente
en todas partes. Entonces, en este caso, el trigo como el cuerpo de Cristo, que ahí hay un paralelismo entre este trigo que se encuentra acá y el niño Jesús. Acá las flores, em, la pureza de los lirios blancos, la realeza de la púrpura de acá y el rojo que representa la pasión o las torturas de Cristo. Pero o también otros elementos que son muy chivas, que es la integración de objetos de lujo, que en este caso tenemos una vasija bastante parecida en el Metropolitan de este tipo de cerámica que era considerado un objeto de lujo del momento. Entonces, ¿cómo se integran esos elementos del momento y que habla sobre el comercio y el incipiente capitalismo que se está dando en el globalización que se está dando en estos momentos? ¿Cómo vemos eso reflejado también dentro de la obra, que es de cierto modo parecido pero distinto a cómo, por ejemplo, vimos a la Virgen vestida como una mujer de ese momento, que pues, parecía Fra Filippo Lippi, la que era con el bebé, que era todo gordito, ¿verdad? Ella está vestida en la moda del momento. Aquí vemos esos aspectos de lo que se está dando en el momento, que son estas, yo no sé si estrategias o simplemente lo que todos estaban haciendo de integrar el presente en estas escenas de algo que sucedió hace mucho tiempo, ¿verdad? Em, la obra en sí, les decía, se instala en 1483 en el hospital y vemos cómo rápidamente hay de referencias, como que citas visuales de la obra. Entonces, Domenico Ghirlandaio era en ese momento, lo vamos a ver la semana entrante, hoy no nos da chance de ver su obra, pero vamos a verlo de él la semana entrante, como dije ya. Y era el profesor de Miguel Ángel y de otros grandes artistas del momento, era uno de los más buscados para hacer frescos y vemos que ese artista va a integrar, por ejemplo, la composición de las figuras. Aquí se ve un poco recortado, pero ojo que es básicamente la misma configuración de las figuras, ¿verdad? El alto nivel de detalle que se integra, el paisaje que se ve detrás, que contiene escenas esenciales que son parte de la misma narrativa. Entonces, el interés en la narrativa, pero aquí visto de otra manera. Entonces, estos son los laterales y vemos, por ejemplo, em, a la Sagrada Familia acá, o en este caso, esta es representación de los tres Reyes Magos que están llegando a hacer la visita, ¿verdad? Entonces ahí están ellos atrás. Em, entonces, cómo el paisaje detrás, con ese alto nivel de detalle, va a ser importante para, pues, esta la ilusión que se está tratando de dar de un mundo real, pero que también va a ser altamente detallado. O sea, en fin, estas figuras son muy pequeñas, pintadas, pero se lee mucho dentro de los detalles que están ahí, que son chiquititos, pero que es esa minuciosidad con la cual se reconoce esta obra. Ok, otro aspecto que va a venir a revolucionar es artistas que van a empezar a usar el óleo. Entonces, artistas italianos. Entonces, tenemos el interesantísimo caso de Antonello di Messina. Él es de Messina, pero había estudiado, se dice, no se conoce tantísimo sobre él, pero que había estudiado en Roma y luego llega a Nápoles, y en Nápoles es donde estaba muy de moda la pintura flamenca. Entonces, él tuvo bastante acercamiento a eh, ejemplos de arte flamenco ahí. Em, y luego lo llaman de vuelta hacia el norte y llega eventualmente a Venecia. Y en Venecia
pone en práctica pues, el óleo que en Venecia ya se estaba viendo porque por el alto movimiento de comercio que se dio en esa ciudad, em, eh, había pues más de lo flamenco ahí presente en esa ciudad. Era altamente cotizado, pero em, nadie lo estaba haciendo todavía. Y él sí lo había aprendido a usar. Entonces, a él sabemos, bueno, Vasari, que fue el que unos consideran el primer historiador de arte porque escribió lo que eran la vida, el libro este, dos volúmenes de la vida de los artistas del Renacimiento, y él em, dice, lo acredita a él por ser el primero que usó óleo pues en Italia. Hoy sabemos que no es cierto, sin embargo, ojo el nivel de prestigio que logró trabajando en este material importado. Em, este es un retrato, no sabemos exactamente quién es, se piensa que tal vez es un autorretrato y vemos cómo se asemeja muchísimo a los retratos que se estaban produciendo en ese momento. Vimos unos al inicio de la clase y quería enseñarles esto y traje esta porque no me acuerdo si fue a alguien que le había gustado mucho esta mujer, entonces la volví a traer. Em, eh, Se dice que Antonello Messina hubiera visto obra de Roger van der Weyden, no porque él viajó, sino por obras que hubieran llegado a sus entornos. Sí, Lil. Que yo como lo vi por video no tenía con quién comentar, pero esta mujer me recordó, no sé si ustedes son fanáticos de estas películas de ciencia ficción Dune, y ahora me recordó a el, um, digamos, las mujeres que son como unas religiosas en esa película de ciencia ficción, en Dune, me recordó montones viendo este traje, ¿verdad? El tocado y como la blancura de ella y todo. Y creo que Ala había mencionado, y dijiste que se rapaban ellas, que ellas, La parte la aquí de moda, frente, ajá, pero dicen o que se sea, los sacaban, o sea, se los depilaban. ay, pues puchica, ¿Te qué imaginas? impresionante, sí, qué dolor, más rápido rapárselo. Bueno, pero sí, sí, dicen que sí, que se lo depilaban. Y ojo que la moda estuvo tanto al norte como en Italia, porque ya vimos otros ejemplos de mujeres que están haciendo esto. Em, pero bueno, el alto nivel de detalle, el logro con el modelado de la cara, la luz, o sea, la manera en que se logra retratar la luz, esa sensación de que vibra con vida, que tiene energía, que tiene calor, que bajo la piel corre sangre, que se logra precisamente por el óleo, ¿verdad? Eso, por la témpera es mucho más opaco y ni qué decir el fresco, ¿verdad? Y entonces en este caso y la obra ahí tiene como un aura que pues a la gente en Venecia le encantaba y le encantaba poder buscarlo a él para que les hiciera y así muy rápidamente y además como Venecia podía importar más fácilmente, entonces el perfeccionamiento, se podría decir, del uso del óleo se va a dar en Venecia y vamos a ver eso cuando lleguemos a ver obras posteriores a esta fecha, pero creadas en Venecia. Em, una mirada profunda, o sea, con una cara que interesa, no, que interesa, eh, o sea, la cara, el artista le interesa a través de la cara representar la profundidad de este ser humano, o sea, de que este ser humano siente, piensa, y no es tanto como lo que habíamos visto con los retratos de los Forza, en donde están como congelados en el tiempo. Es diferente la búsqueda y vemos cómo, pues definitivamente el interés en la persona en sí surge del norte y va a venir rápidamente a ser integrado
a la escena italiana. Em, Esta es una belleza, entonces la tenía que traer, que también es Antonello de Messina, una de las obras como que son las más importantes. Parece una belleza, y que es la Virgen de la Anunciación. Es el momento en que llega el ángel Gabriel y que acepta ella lo que le está diciendo, pero lo fascinante es que no lo vemos a él. Hay algunos que han sugerido que esto era parte de un díptico y que en otro díptico se vería a él, pero lo interesante es que siempre, pues la Virgen y Gabriel el ángel Gabriel normalmente se están mirando. Y en este caso, ella lo está mirando, pero él está fuera del marco de la imagen, ¿verdad? No está donde estamos nosotros estamos al lado, ella lo está mirando a él está como acá de nosotros. Em, y bueno, en sí creo que es algo que se diferencia porque no vemos esa majestuosidad. Em, Había mencionado yo anteriormente que esa humildad con que se está presentando em, a la Virgen en el Portinari, ¿verdad? El altar de Portinari. Aquí lo vemos también, ya no son estas mantas cubiertas con incrustaciones de piedras y perlas, ¿verdad? Y estos brocados. Sí, es azul, pero más allá de eso, ella no tiene collares, no tiene nada. Está leyendo, nada más, en un escritorio pues relativamente sencillo, aunque ojo que tiene esos elementos góticos, ¿verdad? Eh, Esos elementos decorativos que de cierto modo lo ligarían a la realidad. O sea, eso obviamente no es un elemento que hubiera estado en mi momento de la vida. O sea, no es un patrón eh, clásico. Ok, no sé si alguien quisiera decir algo sobre esta mujer. La iluminación es una belleza, Me verdaderamente. impresiona lo moderna que es la cara, no sé, se parece como una actriz famosa, ¿verdad? No parece como cara de antes. Ujú. Mm, Y tal Parece, vez debe como no ser por la tiene. sombra. Ujú. Las sombras son súper impresionantes y sí, o sea, tiene muchísima tridimensionalidad y diría yo que tal vez porque no tiene todo ese chunchero puesto y el pelo rapado arriba y entonces la vemos más sencilla y se asemeja más como a lo que veríamos hoy, tal vez, definitivamente, pero ese esfuerzo de mano, ¿verdad? Todos esos elementos integrados del Renacimiento ya aquí presentes, pero usando óleo, ¿verdad? Em, ok, vamos a seguir y ver qué. Laura, una Sí, pregunta. sí, sí. ¿Esas obras están fechadas cómo se sabe la fecha exacta? ¿Y están firmadas? Em, no podría decirle si están firmadas, fechadas basado no podría decirle esta, por ejemplo, decía la procedencia de dónde había, o sea, de qué colección llegó, pero yo asumo que fechan basado en lo que se sabe sobre su llegada a Venecia y como que las Ok. fechas de que él estuvo en Venecia. Entonces, así es Mm, como yo asumí que los fechaban porque hacen mención de cómo él llega a Venecia y seguro tiene más acceso a los materiales y entonces puede pintar más y lo buscan más para pintar. Si están firmados, yo no sé, no estaría segura, pero no siempre se firmaba, ¿verdad? Em, entonces, sí. ok. ¿Por qué? ¿Por qué lo preguntas? No, Por poderlos primero por conseguir. esto de que el periodo de la fecha, que es de 2 años. Esto que entonces no sé si es como aproximado entre estas fechas o que realmente fue que se duraron estas 2 fechas. Ah, no, yo diría que es un Y, aproximado de las fechas. ok, ok. Ujú. Sí, no, solo como, o también me imagino que hay documentación de que si fueron encargos, se saben qué año se hizo Exacto. o O sea, algo yo así. asumo que en algunos casos es que existen algunos contratos de las obras o en los registros de los inventarios de colecciones hay ese tipo de cosas, solo que Ujú, no sé. Y como le ok, digo, para esta no me acuerdo, pero esta obra, lo que sí solo dice procedencia es la colección que
al que pertenecía como en 1830 o algo así, del donde llega a la colección. Pues no tienen más detalle. Pues yo asumiría que ellos sí, pero bueno. Ok. Tal vez no tengan tanta información, eso sí, porque ni siquiera sabemos si es un autorretrato o no, ¿verdad? O si fue un retrato de alguien más. Ok, entonces, ¿qué sucede? Estamos en este periodo, los 1470, ¿verdad? Esta cuarto, último cuarto del 480, están llegando estas diferentes influencias, pero también sigue sucediendo lo que está sucediendo en Florencia, ¿verdad? Entonces, ahí a quién vamos a tener, a los Medici y Lorenzo el Magnífico. Era su abuelo, Cosimo de Medici, que viene aquí representado en este medallón. Eso era muy popular entre en Italia, de diferentes repúblicas, que las grandes figuras se mandaban a hacer estos medallones que asemejaban mucho a estas monedas antiguas. Lo interesante de esta obra es que en sí podríamos decir que es como material mixto, porque vemos el retrato de la persona, no sabemos exactamente quién es el hombre que viene aquí retratado. Sí se asume que fue mandado a hacer por los Médicis, y era muy importante poder eh, ligarse a la familia más poderosa de Florencia. Em, entonces, el que era como conocido como el padre de los padres fue Cosimo, como que el que consolida ese poder y el que inicia con este interés en ser mecenas de arte. Él va a ser el que manda a hacer, por ejemplo, obras de Donatello, el David de Donatello, por ejemplo. Em, y bueno, con lo que decía de material mixto, el medallón en sí literalmente es de 3 dimensiones, porque lo que hicieron fue que le cortaron la tela y en la tabla, perdón, o como un redondo, y le insertaron como un medallón hecho em, como de yeso. Y entonces da la sensación que tal vez originalmente tenía la intención de que uno lo fuera a tocar, lo cual es muy interesante. Obviamente está pintado para que tenga esa ilusión de metal, em, pero en sí, bueno, súper interesante esas experimentaciones. Y con esta imagen introduzco una de las figuras más famosas del 480, de este periodo llegando, arribando al alto Renacimiento, que es Botticelli. Em, Ahí pueden ver, es difícil de percibir en las fotos que tiene 3 dimensiones, pero en sí, a ver, ¿qué podemos decir del retrato? El retrato también, algo más que quería comentar, es que vemos esa influencia de lo flamenco en estos retratos. O sea, ya no estamos ante el retrato de perfil, sino que es de 3/4 y con un alto nivel de realismo, ¿verdad? Eh, Tirando a cierto aspecto de idealización de la cara, ¿verdad? Pero definitivamente este podría ser una persona específica, y con ese fondo detrás, ¿verdad? Con ese paisaje detallado, con esa perspectiva atmosférica de las montañas, todo eso detrás de la figura. Entonces vemos cómo él, aunque no está pintando en óleo, no va a pintar en óleo Botticelli, sí está integrando elementos del norte que le han llegado. Lo interesante es que sabemos que no hay ningún registro que diga que él había viajado al norte, pero sí el alto detallismo, el interés en como que querer pintar cada pelito, ¿verdad? Ese nivel de detalle y minuciosidad que vemos en la obra de Botticelli, em, no hay tanta, como que no se sabe exactamente de dónde le llega, más allá de que, pues sí, está el altar de Portinari, pero no nos queda claro cómo le llega tanto, pues, tanta, tanta esa inspiración, se puede decir. Aquí nada más el ejemplo de Medici, de Cosimo Medici.
esta medalla que es básicamente la misma que está aquí retratada. Botticelli, como les digo, está pintando con témpera. Témpera no es tan vibrante, pero ojo, el interés en intentar emular los colores tan vibrantes y cómo tenemos una composición en donde nuestro ojo se mueve alrededor de toda la obra precisamente por el uso de luces y sombras y color, ¿verdad? Entonces, esta preocupación por una composición que además va hacia algo bastante balanceado. Tenemos estos azules que nos forman un triángulo, entonces sentimos una composición en sí bastante estable. Todos esos son aspectos que provienen de pues referentes anteriores italianos, ¿verdad? Querer retratar o pintar el espacio de forma convincente, con las figuras dispuestas de manera como, o sea, como se verían en la realidad, superpuestas como se verían en la realidad y no como con este piso eh, como inclinado del norte, pero con estos colores súper vibrantes que se ven en el norte. Entonces, eso integrado y un alto nivel de detalle. Aquí podemos ver algo que les quería enseñar, el alto nivel de detalle en términos como del brocado que está aquí retratado. Ahí es donde vemos esos aspectos que lo asemejan a lo que se estaba haciendo en la pintura flamenca, ¿verdad? Todas estas figuras, pues también un aspecto que llamó mucho la atención en su momento, y que esto fue lo que dijo Vasari de la obra, es que cada uno, o sea, es tan capaz Botticelli en poder tener todas estas caras mirando en diferentes direcciones. Aquí está la cita de Vasari: de las cabezas en esta escena es indescriptible. Sus actitudes son todas diferentes, algunas de frente, otras de perfil, algunas de tres cuartos, algunas inclinadas y de varias otras maneras. Mientras que las expresiones de los asistentes, tanto jóvenes como mayores, son muy variados y demuestran el perfecto dominio del artista en su profesión. Sandro muestra además claramente la distinción entre las suites de cada uno, las suites, asumo que es eso, cada uno de los reyes. Es un trabajo maravilloso en color, diseño y composición. Entonces, ojo, color, que dijimos, composición y diseño en sí, cómo están distribuidos los diferentes elementos dentro de la obra, el ritmo que logra tener. Y bueno, aquí tenemos lo que se ha considerado siempre el autorretrato de Sandro Botticelli, eh, que nos está mirando de una manera, pues a través del tiempo, que es casi, no sé, como hay algo muy intenso en esa mirada, como se nos queda viendo a nosotros y como que retándonos a recordarlo, más o menos. Pues sabemos que es una de las figuras más famosas y más visitadas en el Uffizi. Me devuelvo un momentito porque hay algo también que es interesante sobre esta obra. Se asume, esta obra se mandó a hacer y ahorita se me escapa el nombre de quién era, pero era alguien que trabajaba con los Medicis, que se supone que es este otro señor que nos está mirando. Entonces, que este es un retrato del señor que mandó a hacer la obra. Pero lo interesante es que se dice, aunque no se sabe cuáles son, pero se dicen que los tres Reyes Magos de la obra representan a tres miembros de la familia Medici. No sabemos cuál de los Medici. Hay diferentes teorías de si es Cosimo y Lorenzo y Giuliano, que lo habían matado, o si eran los que estaban en ese momento. Pero lo interesante aquí es ver qué tan importante era nuevamente ese enlace con los Medicis, ¿verdad? Y interesante también cómo en este caso el donante es este, ¿verdad? Y tal vez ahí es por eso que pone el dedito así, quién sabe, no sé, se me acaba de ocurrir. Pero lo interesante es que las figuras principales les está dando ese homenaje a los Medicis, lo cual es súper interesante en sí. Botticelli
pinta este retrato. Este retrato es de Simonetta, una de las mujeres consideradas más bellas del momento. Había sido pintada por varios de los artistas y ella muere joven, pero se supone que este es un cuadro que tal vez se pintó póstumamente, o sea, después de morir, que obviamente ella muere en parto, se había casado y pronto muere. Pero lo interesante, yo no sé cómo es posible a esos momentos como eran, de que ella se supone que sí, se pudo haber casado y casado bien, sabemos que le va bien porque ojo, todos estos elementos lujosos, estos accesorios que tiene, estas perlas que tiene en el pelo, ¿verdad? Em, pero se dice que ella fue la que había modelado por, pues precisamente el Nacimiento de Venus, que es una de las obras más famosas del Renacimiento. En sí vemos cómo sigue el prototipo de perfil, ¿verdad? De la mujer, pero definitivamente, pues de cierto modo parece ser más real y un poco menos ese, esa obra, o sea, esa figura totalmente estática. Sí se le siente como mucha vida y tal vez tiene que ver con un manejo de la piel, o sea, de los tonos, de la luz, de las sombras, que le da mucha vida a la figura. Em, la famosísima obra del Nacimiento de Venus. Aquí casi que me dan ganas de ser piensa en arte. ¿Qué ven que posiblemente está pasando en esta obra? Así que se lo dejo a ustedes. ¿Qué ven? ¿Qué notan? em, ¿Qué han escuchado de esta obra? ¿Qué es algo que se les viene a la mente cuando ven esta obra, que es pues una de las más famosas del mundo? La obra probablemente más visitada en el Uffizi. Bueno, es que tal vez como uno sabe un poco, ¿verdad?, de qué se trata, pero Ujú. solo viéndola, sin que ya uno supiera el título ni nada, es interesante las figuras que están como flotando a la izquierda, que uno le está soplando, ¿verdad? Parecen ángeles porque tienen alas, pero uno de esos está soplando. A mí lo que siempre me ha llamado la atención es porque tiene la cara más oscura, el que está soplando, si es por el esfuerzo del soplo o algo, no sé, o no sé, o era simplemente porque ni siquiera es tan oscuro la piel del cuerpo, ¿verdad? Es la cara, es especialmente roja, Mm. como que estuviera haciendo un esfuerzo por ¿cómo se dice eso? Hacerle un influjo de vida, ¿verdad? Interesante, súper interesante. No vamos a hacer bien sanarte, así que tranquila. También ya ahí, pero sí, definitivamente él se supone que es Zephyr, que es el dios del viento, y está con Cloris, que pues fue la ninfa que él se raptó, básicamente. Ujú, Él, aquí lo que es, pues la Venus nace de una concha, el mar. Y aquí lo que está sucediendo es que él la está soplando para que llegue a tierra. Y ahí la está esperando ujú. otra ninfa, pero que también tal vez podría ser como una representación de la primavera, que está ahí esperando a recibirla a ella con este manto para taparla. Em, pero en sí, una de las cosas más importantes es el hecho de que estamos ante una mujer desnuda y es una mujer que surge plenamente de la mitología griega. Acuérdense que casi todo lo que hemos estado viendo es religioso. Si no es religioso, son retratos. Pero este gran interés el, en la antigüedad, no solo en el arte, clásico, sino que la filosofía, los tratados, todos los escritos, em, y que iba de la mano de este deseo neoplatonista, que era como esta filosofía que buscaba de cierto modo poder juntar em, las creencias y, o sea, proviene primero del escolasticismo,
Tomás Aquino, que busca, de cierto modo, juntar el pensamiento clásico y este deseo de uso de la razón con el dogma religioso y buscar como que un maridaje entre esos dos y que eso es posible. Y eso llega como a desarrollarse en un neoplatonismo que es, pues precisamente hace referencia a Platón, ¿verdad? Que busca ese ideal y entonces la idea es que en un mundo ideal o un lugar del bien, eh, todo lo bueno reside ahí. Entonces, de esa manera es que podemos, por lo menos una de las teorías, que podemos ver y asemejar a esta Venus que parece ser una imagen de pureza y casi que convertirla en la Virgen, ¿verdad? Si pensamos en que esta fuente del bien neoplatónico, pero por otro lado, definitivamente es una mujer súper sensual. No sabemos por qué se hizo esta obra, para quién se suponía que era. Sabemos que hay muchas obras que se mandaron a hacer por los Medicis, pero que fueron regalos. Para ellos era súper importante. Los regalos que ellos daban era parte de su salvación. Pensaban ellos que era una buena inversión de sus riquezas que acumulaban y acumulaban, ¿verdad? Entonces, no solo se mandaban a hacer obra para ellos, pero también mandaban a hacer obras para otras personas. Entonces, no sabemos. Sabemos que Botticelli tenía una relación estrecha con los Medicis, ya los vimos acá, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que es una relación estrecha? Porque se le permite a él estar retratado con los Medicis, ¿verdad? Si este efectivamente es el artista, entonces, bueno, ellos tienen una súper cercana relación. Em, entonces, dije que es la primera vez que vemos a una mujer desnuda. Antes de eso se veía muy poco al desnudo y mucho menos a la mujer, a no ser que era retratando a Adán y Eva o retratando el pecado de la lujuria en algunos casos, como habíamos visto en San Juan de la Tejada, en España, en esa capillita pequeña. Em, pero no es una mujer desnuda mitológica. O sea, aquí se puede entender el porqué de la desnudez. Aquí no necesariamente más allá de las fuentes que están alrededor de ellos em, de escultura de desnudos, ¿verdad? Ahora, mujer, hasta este momento era, no diría, no se podría decir que era escandaloso porque ni siquiera sabemos quiénes lo estaban viendo en su momento. Podría que haber sido como para una persona súper bien que le gustaba ver este cuerpo desnudo, ¿verdad? Cierto tipo de pornografía en su momento, quizás no sabemos necesariamente, como la Venus de Tiziano. Em, pero, pero aquí esa desnudez, eh, antes de eso solo se había visto con hombres y no mucho. Por ejemplo, el atrevimiento de Donatello de hacer una figura completamente desnuda del David. Eso fue en los 40 y mm, sí, era una sociedad todavía bastante religiosa conservadora como para estar pintando una mujer desnuda, ¿verdad? Y además, pues sin que sea una Eva. Em, Vamos a terminar, sé que ya son las 7:30, pero empezamos un poco tarde y vamos a terminar con esta obra, que esta sí se asume que fue parte de un regalo de matrimonio para el sobrino de Lorenzo el Magnífico. Em, entonces, uno de los Medici será para la colección de ellos. Nuevamente, imagen completamente basada en eh, la mitología antigua, clásica. Aquí estamos ante una figura de primavera, ¿verdad? De la primavera, y que aquí hay diferentes, las tres gracias, okay, y cosas que son interesantes. Cómo él va a integrar no solo estas figuras mitológicas, las que vimos anteriormente, aquí nuevamente vemos a Zephyr y Cloris, eso es cuando la está raptando, entonces la va y la agarra.
y cómo integra también a la composición ciertas grupos de figuras que emanan también de la antigüedad, como son las tres gracias. Entonces, aquí tenemos ejemplo de las tres gracias. Las tres gracias son castidad, belleza y amor. Entonces, bueno, para que vean cómo la mujer siempre la remiten a esos papeles, pero era también esa oportunidad de poder enseñar la capacidad artística de ver el cuerpo o los cuerpos de estas mujeres desde diferentes ángulos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ante un artista que está, uno que está llevando al límite sus capacidades, que está enseñando qué es lo que puede lograr con su talento, ¿verdad? Sumamente detallado, ya me devuelvo un toque a la imagen anterior, pero aquí es donde vemos o nos remite a la pintura flamenca también, ¿verdad? Entonces, en este paisaje se encuentran estas figuras con este entorno súper, pues lleno de todos estos detalles minuciosos. Aquí estamos viendo el detalle del político de Gante, de Jan van Eyck, ¿verdad? Entonces vemos cómo se asemeja mucho en ese sentido. Son los elementos que él va a integrar de esa fascinación con el detalle flamenco, ¿verdad? Em, y algo que también es interesante es ver a la figura de ella en sí, que cuando la vemos nuevamente, con esta noción del neoplatonismo, podemos entender cómo ella se puede convertir una imagen de la pureza y por ende, de cierto modo, en una Virgen María, ¿verdad? Eh, También la imagen en sí en su totalidad, como un símbolo tal vez de fertilidad, con todo este brote de vida que se está dando acá, de Cloris, y no creo que les traje el detalle, no de la cara de él. De la boca de Cloris surgen hojas, plantas, ¿verdad? Y luego está esta otra figura que no sabemos si es Cloris, algunos dicen que es Cloris ya después, habiéndose convertido en como este símbolo de vida eh, que nace. Y entonces aquí va cargando y va como tirando todo este montón de flores por todo donde va. Aquí las tres gracias que ya las mencioné, y este es Mercurio, dios de como el mensajero, pero que no sabemos exactamente y no se ha identificado por completo qué es lo que está haciendo. Él lleva como cierto tipo de cetro que es precisamente el bastoncito que se usa para representar a los médicos. Y algo que es interesante ahí es médicos, medici, ¿verdad? Entonces se dice, bueno, tal vez hay una relación con eso del por qué él anda, parece que está haciendo algo y que lo que se ha dicho que tal vez está haciendo es que él está apartando, ven que entran como unas nubes por acá, entonces que él está como apartando las nubes y eso es algo que es clave en el Alto Renacimiento en particular. Siempre es un día bonito, siempre es un día espectacular en el mundo del Renacimiento italiano. Y entonces es interesante considerar eso, si eso es lo que él está haciendo. Se ve pequeños detalles que nos dan una profundidad, pero en general, en esta obra, así como en la obra de la Venus, el nacimiento de la Venus, son muy planas las obras en sí, aunque sabemos que el artista es capaz de representar el espacio, y me devuelvo un toque para dar el ejemplo, este ejemplo que no señalé por aspectos que son muy interesantes, como por ejemplo estas ruinas, que ahí eso es interesante porque la ruina es lo que se vería en ese momento del Renacimiento, no en este momento. En este momento de lo que se está dando en la historia, em, lo que no serían ruinas, sería el mundo romano tal cual. Sin embargo, estamos viendo esas ruinas, estamos viendo la moda del momento, todos ellos están vestidos con ropa que se podría ver afuera, ¿verdad? La moda era sumamente importante en ese periodo. Y bueno, sabemos entonces que él es capaz, perdón por tanta brincadera, de pintar esa profundidad y sin embargo no es su interés. Casi todo es en un plano pictórico, solo estas tres figuras casi como si fuera un escenario de teatro,
¿verdad? Todos están en un solo plano y lo mismo sucede con la primavera, pero vemos que a él, pues el interés mayor principal es en el alto nivel de detalle que se logra con estas obras. Lo voy a dejar ahí por hoy. Eventualmente la figura de Botticelli se va a convertir en seguidor de Savonarola, que va a ser un tema que tal vez lleguemos a ver la semana entrante, probablemente. Así que nada, hasta ahí llegamos por hoy. No sé si tienen alguna duda o pregunta, comentario. John. No, todo interesantísimo como siempre. Bueno, Qué qué divino dicha. que es este cuadro, además. Sí. Y que Ujú. además no mencioné el hecho que tiene estas naranjas, que era la fruta con la que se identificaban los Médicis. Entonces, todo el Mm, montón de simbolismo con lo cual carga la obra y que definitivamente habrá tenido otros símbolos que se nos han perdido en el tiempo. Em, ajá. pero La como mujer, eso ah, también creo que viene del norte. Sí, Ala. la mujer se ve como embarazadas, ¿son embarazadas o panzonas o qué, qué pasa con ellas? Están todas, La primavera, ajá. todas, véanlas todas, son panzonas. Creo que era nada más como que el Uy, modelo de la belleza para él. Pero sí, ujú. esta en particular es la que se ve panzona, Sí, y ¿verdad? la otra se Pero ve Pero bien. también la primavera se asocia mucho con eso, con la vida, con, ¿verdad? Los conejos que traen sí, muchos conejitos, y los huevos de Pascua y todas esas cosas. digamos, la figura de la primavera en sí, yo la veo con ese sway, por ejemplo, que tiene la misma la Venus, o sea, que es como más Ajá, bien su ajá. pose. No la veo Sí. embarazada, pero definitivamente esta uno siente que sí, le sale como una Sí, barriga y que que el se vestido se le, agarra la panza, o sea, ajá, como que como se se agarra, agarra uno no la se está panza. agarrando la panza, sino que está agarrando de aquí donde tiene todas las flores. Entonces, ella carga Ajá. flores y está como agarrando, pero igual da la impresión que sí, es como que tiene que agarrar, darle la vuelta en la panza para llegarle a las flores. Es la manera en que, Sí. entonces, tal vez, ¿verdad? Nunca lo había notado tanto. Otras creo que son simplemente, pues, Sí, lo raro es modelos, que a Venus la retrató con una panza perfecta, o sea, casi cuadritos, sí. ¿verdad? Y Y bueno, las otras medio extrañas. sí. Y bueno, se Sí. supone que esta es la Simonetta, entonces quién sabe, tal vez ahí le paró la Ajá. Simonetta y era ella que está ahí retratada. Ok, listo, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Gracias a vos. Sí, Contentos de estar de vuelta buenísimo. en Italia. Nos vemos la semana.